Buenos días a todos, todas y todes. Les doy la bienvenida a una entrevista con el poeta de una cultura ancestral mapuche, Elikura Xiuailaf Nahuelpem, y que de alguna forma llamada por los colonizadores, ¿no?, de los araucanos, a quien agradecemos a Elikura por aceptar nuestra invitación para estar con nosotros en ese momento también muy importante en la cultura chilena, ¿no?, justamente porque se discute la nueva constitución. Yo quería en mi nombre, ¿no?, decir a ustedes que hace mucho no tengo esta, digamos, este gusto de leer a los poemas de Elikura. No conozco a todos los libros, pero hace mucho, cuando me fui a Chile, tuve la oportunidad de saber y de ver, ¿no?, los movimientos, ¿no?, de los mapuches, justamente porque aunque la dictadura de Pinochet había terminado, las leyes seguían considerando a la resistencia mapuche como un terrorismo, actos de terrorismo. Entonces, para mí, que soy una docente de más o menos 50 años de trabajo, ¿no?, un poco nómada, ¿no?, desde la Universidad Federal de Santa Catarina, pasé 4 años en la UNILA, Universidad de Integración Federal, de Integración Latinoamericana, y ahora estoy en la Universidad Estadual, ¿no?, del Oeste de Paraná. Yo de verdad entiendo que la otorga del Premio Nacional de Literatura en 2020 es un reconocimiento internacional, no solamente de ese Premio Nacional de Literatura en Chile, pero yo digo que el conocimiento que se tiene de este trabajo, de esta obra, ¿no?, de Elikura, que empieza a los 15 años, ¿no, Elikura? Y es una gran alegría, ¿no? Me sentí parte de la alegría que probablemente la familia mapuche ha sentido también con esa otorga del premio. Entonces, inicialmente presentando, ya empecé a presentar a Elikura, pero me gustaría decir que Elikura nace en Quechureuvé, no sé si es correcta la pronunciación, pero voy aprendiendo, provincia de Cautín. Nieto de caciques mapuches, eligió estudiar medicina, obteniendo la especialidad de obstetricia por la Universidad de Concepción, y se volvió también profesor universitario. Desde muy temprano, entonces, esta producción poética bilingüe, ¿no?, se sella como a la de un oralitor en lugar de un escritor. Llama la atención a nosotros el hecho de buscar ese neologismo, porque en Brasil también una profesora, Leda María Martins, que estaba estudiando performances, ¿no?, tradicionales de los afrodescendientes, denominó así también esos rituales, ¿no?, los congaderos, ¿no?, de Minas Gerais. Entonces, a mí me parece muy interesante que en nuestra conversación tengamos más clara la idea de ese oralitor. Yo me acuerdo que eso me llamó mucho la atención al leer Recado Confidencial a los Chilenos, porque mi preocupación era la oralidad, estudio de la literatura a partir de la oralidad, justamente porque nosotros en Brasil tenemos a un gran poeta
y estudioso de la literatura latinoamericana, que era Manuel Bandeira. Este poeta, ¿no?, de Recife, Pernambuco, también decía que el lenguaje, ¿no?, de la literatura era el lenguaje hablada o escrita. ¿Mm? Y por lo tanto, yo desde mucho, incluso de mi infancia, me quedé con esa gran percepción, me parece, que la literatura empieza siempre con la oralidad, ¿no? En distintas culturas, aunque tengamos una percepción distinta, pero en Grecia, por lo menos, ¿no? Se puede decir así, en varias otras, en otros países, la oralidad forma parte del poema, ¿no? Octavio Paz llama esto de el arco y la lira, ¿no? Para decir de ese origen, ¿no?, de la poesía. Entonces, yo quería decir más que el poeta Ilicura vive es padre de 6 hijos, vive en la comunidad mapuche, la misma donde nació, y es su casa azul, ¿no? Ilicura es hijo de padres caciques, ¿no?, mapuches, y vive con su esposa Camila, su hermana Rayen y sus hijos, ¿no? Y tiene, entre otros hábitos, el hecho de que corta la leña, ¿no?, para la calefacción en el invierno, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, decir que vives cerca de los bosques, ¿no? O sea, es un lugar donde la respiración es otra, ¿no? Y me acuerdo de una entrevista cuando Ilicura decía que estar en Santiago, ¿no?, le costaba mucho porque tenía ese problema, ¿no?, de respiración. Bueno, quería decir también que recibió en 1994 el premio Mejores Obras Literarias del Consejo Nacional del Libro y Lectura. En 97 ganó el Premio Municipal de Literatura de Santiago y fue invitado a leer sus poemas en países europeos, Italia, Holanda, Suecia, España y también en otros países latinoamericanos. Aprovecho también para que nos diga si ya estuvo en Brasil alguna vez, ¿no? Sí, bueno, después, por favor. Y también es importante decir que es traducido en varios idiomas, alemán, italiano, inglés, húngaro, ¿no? Y en 2020 es que ha recibido ese premio nacional de que ya hablamos. Y esas obras de Licura son una invitación a compartir la diferencia, ¿no?, a entender la cultura del pensamiento que se da a partir de una riqueza traducida por la oralidad, y para eso es necesario escucharlo, ¿no? Escuchar a sus poemas como con el ritmo del silencio, ¿no?, y de sus relatos. La utopía del lenguaje, ¿no?, me acuerda a un chamán Aba Guaraní, Tupã, Ñevangajú, justamente porque es una especie de, yo diría, de un libro, ¿no? Un libro, él era un libro de los Aba Guaraní, un libro que andaba, ¿no? Y nosotros tenemos aquí también libros, ¿no?, poemas, ¿no?, que son un poco el pensamiento que está aquí, ¿no?, de Ilicura como vocero, yo digo, también de los mapuche. Bueno, las obras. El invierno y su imagen, 1977, la primera obra publicada. En el País de la Memoria, 1988. El invierno, su imagen y otros poemas azules, de 91. Recado confidencial a los chilenos, de 99. De Sueños Azules y Contrasueños, del premio del Consejo Nacional del Libro, y la mejor obra, ¿no?, literaria, de 95,
Y recientemente también publicó El Azul del Tiempo que nos sueña, en 2020, ¿no? Que aborda temas astrofísicos y medioambientales. Entonces, con la palabra, ahora le paso a Elicura Shuela. Ciao, Tulamien. Marimari, Pulamien, Alai, Diana, Iane. Ciao, tu mai tu facci ngutrankan meu, tu facci chagun meu. Marimari, pu peñi Pulamien, pu pichiqueche, pu huechiqueche, Marimari, compuche, fachant. Sumu ainca morfuenche sumu feula, Pulamien. Buenos días, hermanas Alay, Diana y Anne. Un saludo para los niños, niñas, jóvenes, para toda la gente que probablemente esté conectada a esta conversación, que agradezco. Esta conversación que estaba negada, esta conversación de ayer, de hoy, de mañana, ojalá de siempre. Bueno, como digo, agradecido esta posibilidad de conversar, puesto que la conversación es lo fundamental para el ser humano. Dice nuestra gente, dicen todos los pueblos nativos, lo dicen todas las personas del mundo, solo que algunas personas, algunas culturas han ido perdiendo la memoria. Sin duda, todos los seres humanos provienen de pueblos nativos y muchos lo han olvidado. Como decía Alay, también en este mundo de poquísimas certezas, una de ellas es que también, aparte de este origen nativo, de todos los colores, la hermosa morenidad, la hermosa blanquidad, rubiedad, la hermosa negritud, la hermosa amarillentud, también que son parte de este jardín del mundo, también todos los seres humanos han comenzado en la oralidad. Suele olvidarse que nosotros pertenecemos a la naturaleza. Lamentablemente el antropocentrismo no ha terminado, como suele decirse. Se alude a la naturaleza, como comentaba Alay, aquí en esta casa azul, en el segundo piso en el que estoy, una casa que tiene 80 años, el patio es el bosque. Entonces, lleno de pájaros, de flores, de hongos. Entonces, la pertenencia del ser humano a la naturaleza como uno más, a la naturaleza, por lo tanto a la Tierra y al universo, no como el centro, sino siendo parte de ella junto con todos los seres vivos y aquellos aparentemente inanimados, dice nuestra gente. Entonces, cuando el ser humano empieza a escuchar a la naturaleza, en esa gran conversación, que es un arte, dice nuestra gente, y el arte no está dado principalmente por lo que uno dice, porque finalmente somos productos y estamos reiterando la memoria de nuestros antepasados. El arte lo hace la capacidad de escuchar, el aprendizaje de escuchar. Y entonces nuestros antepasados, antepasadas, escuchando los sonidos de la naturaleza, el lenguaje de la naturaleza, del universo, y entonces parados frente a este infinito,
preguntándonos de diferentes maneras y después en diferentes idiomas, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y entonces se comenzó a construir una forma propia de expresar este ser que somos, tierra e infinito, es decir, con un derrotero de estrellas que es la memoria de dónde venimos. Dice nuestra gente. Respecto a lo que decía Alay, yo quiero aclarar algo, ¿no? que es que yo estudié una carrera del área de la medicina, que es la obstetricia, ¿no? Y yo me titulé, pero nunca ejercí, puesto que la palabra poética, ¿no? Que no es solamente este sonido, sino que también es color, aroma, sabor, textura, movimiento, gestualidad, ¿no? Se impuso a este otro sueño, ¿no? De transformarme en un trabajador de la salud. Pero crecí con el espíritu libre de este bosque. Aprendí el sueño de los pájaros. Y entonces el ser una gota más del caudal, del estero, de la vertiente que está aquí, porque estamos aquí en una colina, en la parte baja, ¿no? Así es que eso es principalmente lo que quería decir en un comienzo. Pero también preguntarte, Alay, respecto a la profesora brasileña, puesto que yo nunca he tenido pretensión de neologismos. El concepto de oralitura surge como dirían en Chile, una perogrullada, ¿no? Algo que es así, ¿no? Incluso a lo mejor sin la capacidad de imaginación para nombrarla, ¿no? La llamé de ese modo y que he contado que parte con una conversación con un querido hermano maya en la ciudad de Tlaxcala, una conversación nocturna. Estábamos participando en una reunión de escritores y diversos quehaceres en torno al pensamiento de nuestros antepasados. Bueno, yo formulé este pensamiento reiterativo respecto que yo no me sentía parte de la literatura. Nunca me he sentido parte de la literatura. Los libros para mí son a lo mejor una causalidad, pero no un objetivo. Pero tampoco ya soy parte de la oralidad, de la que fui parte también como niño y como joven. Y me sentía habitando un espacio vacío. Entonces yo dije, la palabra oral, en la que comienzan todos los seres vivos en la Tierra, es como, porque esto del vivir es como un andar, esto del habla es como un andar, como un caminar. Entonces yo dije, bueno, la oralidad es como una parte del cuerpo, ¿no? Que tiene sus miembros, y la literatura, o sea, la escritura,
después pasa a hacer literatura, lo que no ha alcanzado, como digo, y es la otra parte. Y entonces la humanidad camina con eso. Y al caminar se produce un vacío entre el miembro izquierdo y el derecho. Y yo me sentía habitando en ese espacio no nombrado. Y dije, bueno, uno es la oralidad, el otro la escritura, por lo tanto será oralitura. O sea, esa es la perogrullada, ¿no? Y entonces, bueno, después seguí reflexionando. Algunos de mis hermanos, hermanas, fundamentalmente algunos provenientes del territorio hoy Colombia, les interesó. Bueno, muchos se sintieron interpretados por eso, tenían la misma inquietud. Entonces, seguimos reflexionando. Personalmente, yo llegué hoy a la idea de que oralitura es, tomando en cuenta un EPU, un relato de nuestra cultura mapuche, que significa gente de la tierra, Mapu, tierra, che, gente, que dice que nosotros somos una casa transitoria, donde llega a hospedarse nuestra energía, el espíritu que viene del infinito. Entonces, hay una conversación permanente entre el corazón que representa el cuerpo perecedero y que vuelve a la tierra, como sabemos, y el infinito, esta energía, que para nosotros es azul porque el espíritu viene del infinito, pero no de cualquier infinito, sino desde el oriente, desde el azul del oriente, dice nuestra gente, desde donde se levantan la luna y el sol. Entonces, dialoga el espíritu con el corazón, el espíritu que con la sabiduría de esa mirada infinita, entonces posee el agua de las palabras. Y el corazón es como una piedra bruta, no pulimentada. Entonces, que hay que pulimentar haciendo fluir esa agua de las palabras para ir pulimentando poco a poco esa roca, hasta ojalá hacerla transparente, es decir, adquirir algo de sabiduría. Entonces, yo pensé, entonces nosotros somos, la oralitura es la explicación de nosotros como un cauce alimentado por dos orillas, como todo cauce, que no podemos negar, sino establecer una conexión con ella. A lo mejor construir un puente, ¿no? O levantar un puente, pero fundamentalmente en lo sustancial, una orilla que alimenta ese caudal corresponde a la oralidad, la otra orilla a la escritura. Y entonces somos un caudal que va hacia el río de las lágrimas, ¿no? Alimentado por dos laderas. Y para mí hoy esa es la oralitura. Ahora, cuando yo me di cuenta que al parecer, porque me lo dijeron, uno no siempre está pensando, yo soy más emocional que intelectual, siempre lo he reiterado, ¿no? Y me dijeron, es un neologismo. Bueno, entonces yo dije, no, seguramente, no sé, pero hay que averiguar. A lo mejor existe la palabra, es tan obvia que a lo mejor existe. Y claro, me dijeron que en los años 80, un grupo de antropólogas estadounidenses habían hablado de oralitura en África. Era un grupo que
que estaba estudiando las culturas nativas de África, pero el contenido era diferente, porque ellos atribuyen la oralitura a todo lo que realiza, o sea, al quehacer cultural, en ese caso africano. Entonces, los contenidos son distintos, ¿no? Diferentes. Si se quiere, los sesgos, ¿no? Pero por eso me interesa saber, por ejemplo, en qué año la profesora brasileña comenzó a hablar de oralitura. 97. Ya. O sea, el concepto de oralitura para nosotros comienza del año 90. Entonces, es el primero. Él es el primero a usar la palabra. Pero... Claro, bueno, no, pero el único interés es simplemente precisar. Pensé que podría ser anterior a lo planteado por estos antropólogas estadounidenses. Entonces, bueno, eso. Y comienzo, como estoy seguro que ustedes conocen algo de mi escritura, pero estoy al lado aquí de una estufa eléctrica, ¿no? Porque la estufa a leña está un poco más allá, porque en este momento hace mucho frío, ¿no? Ha estado lloviendo, ha habido tormenta eléctrica, anteayer hubo un fuerte sismo, o sea, está muy convulsionado, no solamente en el plano social este territorio, ¿no? Entonces, comienzo con leyéndoles un breve poema para que sigamos entonces esta conversación. Es un poema que se llama La llave que nadie ha perdido. Kanple Millaumen, Ñablu Inche Gmayagun, Kiñeam Chumye Chirume Pelonto Amtaimi, Fuchakura Kalil Inaeneu, Hueluta Wiñonka Yungei Tamirayen, Ñuque, Chewamai Tañipú Huegul. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma, la poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Bueno, ese es el poema. A mí me encanta Helicura. Muchas gracias. Pasamos a Jean, entonces. ¿Qué les parece? Bueno, en primer lugar, bueno, buenos días, ¿no? Es un gusto inmenso poder escucharlo, poder hablar un poco, aunque sea a través de esta pantalla. Me gustaría hacer un pequeño comentario porque la profesora Diana y yo somos de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana y estamos diariamente en contacto con estudiantes de toda América Latina, Caribe y África más recientemente, y por lo tanto muchos estudiantes vienen de culturas orales.
en mayor o menor medida transitan por la escritura alfabética con más desenvoltura unos que otros. Y bueno, esa es nuestra vida diaria, ¿no? Observar estos tránsitos. Y bueno, entonces mi pregunta sería en este sentido, ¿no? Va más o menos por esta dirección. ¿Cómo ha sido, ¿no? El niño, el joven, bueno, ahora la persona ya mayor, vivir entre lenguas y culturas? ¿Cómo es que estas lenguas habitan este cuerpo? Y cómo el desconocimiento occidental de las culturas orales, ¿no? Se hace presente y entonces, ¿cómo es lidiar con eso, ¿no? Sea por la poesía o sea en la vida diaria, ¿no? Entonces, más o menos esto. Y quizás yo pueda complementar mientras usted habla. Y muchas gracias. Bueno, gracias, Jane, por la pregunta. Es larga la respuesta. Intentaré por lo menos abordarla mínimamente. Claro, la historia de vida de todos los escritores, escritoras hoy día, oralitoras, de los denominados pueblos nativos, originarios, indígenas, aborígenes o como quieran llamarnos. Como digo, en esta desmemoria de las denominadas culturas occidentales, de compartir su desmemoria, su negación, y que plantea los principales problemas que hoy día existen, no solamente en esta gran muralla de separación que ha habido, en este permanente trabajo y deseo de subsumir, de olvidar a las culturas nativas. Es decir, olvidarse, negar dentro de sí mismos esta realidad, que los seres humanos, independientemente de lo que somos, nos habita exactamente lo mismo, el infinito y la temporalidad, la brevedad del cuerpo. Pero también plantea otros olvidos, como los sueños, el lenguaje de los sueños, el idioma de los sueños, esta conexión con el universo. Y creo que lo que no se ha tocado hoy día, o se ha tocado muy poco, a mi juicio, digamos como algo cotidiano, es el problema conceptual que hoy día existe. Entonces, uno es esto que aludía, o sea, el concepto de originario. Y todos los sinónimos que ella tiene hoy día. Por otro lado, el concepto de cultura. Por otro lado, el concepto de pueblo-nación. También el concepto de desarrollo. Porque ha habido un permanente desdén hacia las culturas nativas.
derivado de esto. Y este problema conceptual que ha generado un pequeño grupo de poder que está enquistado en los denominados estados, en los poderes del Estado, todos los poderes del Estado, y que existe prácticamente en todos los territorios del mundo. Y que, como digo, un grupo pequeño en cada territorio, que yo he denominado los países superficiales y enajenados. Aquí, específicamente, yo hablo del Chile superficial y enajenado, porque no le interesa entrar en una profundidad, que siempre está mirando hacia otros territorios, está mirando hacia la blanquidad, porque ese es su ideario, resaltar como condición de poder su propia blanquidad, o si es morenidad u otro color, entonces blanquizarlo. Que en el caso de Chile siempre ha estado mirando hacia Europa. Aquí, en los tiempos que yo estudié, tuve que salir como todos al exilio en la ciudad, porque como dice nuestra gente, las familias crecen y las tierras no estiran, entonces hay que buscar una alternativa de sobrevivencia. Entonces, eran programas en los que se hablaba de la cultura inglesa, francesa, etcétera, ¿no? Italiana, y hoy se ha vuelto hacia Estados Unidos. Entonces, ver de manera muy, muy superficial lo que es la cultura propia, en este caso del Chile profundo, que es la mayoría de los habitantes de este país, que tienen en sí la hermosa morenidad. Entonces, yo creo que este problema conceptual, que incluso se ha usado como ladrillos, diría, para hacer una metáfora, tal vez, de estos conceptos, que son unívocos, que van siempre en una misma dirección. Entonces, y con ello levantando una muralla que nos ha separado a los pueblos minoritarios, superficiales y profundos, de los pueblos mayoritarios, que son los profundos en cada territorio. Entonces, si nos detenemos un poco en esos problemas, en esos ladrillos, preguntaríamos hoy, atendiendo nuestras preocupaciones, la palabra desarrollo, por ejemplo. Cuando suele decirse en los discursos, convocamos a reunirnos en un desarrollo. Entonces, pero, ¿qué desarrollo? Preguntamos. Porque sabemos, porque está demasiado evidente cómo lo piensan ustedes. El Chile superficial y enajenado, el Chile del poder. Entonces, claro, lo piensan como un desarrollo contra la naturaleza. Y dicen que los pueblos nativos no queremos el desarrollo. Y nuestra gente dice, sí, lo queremos, pero lo queremos con la naturaleza. Porque ir contra la naturaleza sería ir contra nosotros mismos. Porque como ya sabemos, nosotros somos una parte de la naturaleza. Y hoy cuando se pregunta si la naturaleza tiene derechos, entonces nosotros decimos, o sea, la pregunta no cabe. Porque si la naturaleza no tiene derechos,
entonces los seres humanos, ni los animales, ningún ser vivo tendría derechos. Cuando se trata de educación, está, como digo, esa mirada hacia afuera. Pero subir en la ignorancia de lo que está adentro, de no amar lo que nos ha tocado. Entonces, cuando se habla de justicia, nuestra gente es encarcelada porque defiende a la naturaleza. Entonces, dice, ha trastocado, ha subvertido la justicia, pero ¿y la legitimidad? Se olvidaron de la legitimidad, la ocultaron. Porque la justicia del Estado fue impuesta, así, se usurpó el territorio, se ocupó el territorio de nuestra Wallmapu y comenzaron a llamarla Chile, impusieron entonces también una, entre comillas, justicia, pero una justicia de unos pocos. Lo mismo con la educación. Hoy, cuando estamos en tiempos de pandemia, y ya se venía hablando de la crisis medioambiental, del cambio climático, pero el cambio climático, la crisis ambiental no la generaron, no la generamos los pueblos nativos, al contrario, y tampoco los pueblos profundos. Entonces, hay un gran problema conceptual. Entonces, Yane, cuando me hace usted la pregunta, como le digo, es larga, porque yo puedo tomarla de diferentes ámbitos, ¿no? Y si vamos al plano del habla, al plano escritural, yo siempre comienzo diciendo, a lo largo de mi vida, en estas décadas que ha acumulado en el trayecto por la tierra, he ido aprendiendo que los idiomas son eclécticos. O sea, porque por esta pregunta que señalaba al principio de nuestra conversación, porque todos los seres humanos estamos parados frente al mundo preguntándonos acerca del misterio de la vida e intentando develar algo de ello. Y cuando en el sistema educacional se niega el conocimiento de los pueblos nativos y se habla del método científico únicamente, pero se olvida que este método magnífico tiene una piedra angular, que es la observación. Esa observación que hicieron y seguirán haciendo todos los pueblos del mundo, todas las generaciones venideras, y con la carga de memoria que tiene que ver con el pasado, porque para nosotros todo es circular, el tiempo es circular. Nos dice, somos presentes porque tenemos memoria del pasado, nos habita el pasado, pero también nos habita el futuro. Y no podemos negar el pasado, porque eso sería como negar el futuro. Entonces, porque hoy, por ejemplo, ¿qué futuro queremos? Queremos el pasado, en el sentido de queremos ríos incontaminados, queremos lagos abundantes, queremos volcanes cubiertos de nieve, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entramos a pensar en la escritura y pensamos que estamos, y digo en este tiempo pandémico, que estamos pensando en el legado de nuestros mayores, de nuestras mayores, esta que nos permite la conversación, porque todos tenemos una conversación, pero que es la conversación de nuestros antepasados. Nosotros vamos agregando pequeñas cosas en el trayecto de nuestra vida, pero ya tenemos aquí instalada una conversación. Por eso lo más importante es aprender a escucharnos, dicen,
porque a veces no nos escuchamos ni a nosotros mismos. Entonces, tenemos esas voces de nuestros y de nuestras alternativos, que nos están regalando esa conversación que se produce cada vez que conversamos con alguien, porque ustedes y yo en este momento estamos cortando las mejores flores, las más bellas, para regalarlas a los demás, en esta dualidad que somos, positivos y negativos. Entonces, y yo creo que cuando me hace esa pregunta, Yane, que es una pregunta que afortunadamente en esta relación de personas que pertenecemos a distintas culturas, a distintos territorios, nos llevan a reafirmar aquello que todos los pueblos nativos del mundo han estado reiterando. Nadie elige nacer en un tiempo, en un territorio, en un lugar, en un color, en una historia, un idioma, una visión de mundo. Pero nos dicen una tarea, que es conocer lo que nos ha tocado. Porque conocer lo que nos ha tocado es la única posibilidad de amar aquello que somos. Que tener ternura por nosotros mismos, para entonces ser capaz de alcanzar ternura por los demás. Porque si no, la diversidad, la famosa diversidad, no es más que un discurso. Entonces, la tarea es aprender a conocer lo que nos ha tocado, nos dicen. Y eso tiene un concepto que es fundamental en el pensamiento mapuche, que es, y de todos los pueblos nativos, y de todos los seres humanos, por lo tanto, que es asumirnos, sentirnos que en realidad somos parte de ese hermoso jardín de la tierra. Todos los colores son imprescindibles, como en un jardín. La maravilla del jardín la hace la diversidad de colores. Las culturas son como flores, nos dicen. Cada una tiene su forma, su textura, su aroma, su color. Y que comprendamos que cuando se marchita alguna o desaparece, todos perdemos. Entonces, cuando en tiempos de pandemia volvemos a mirar, bueno, nosotros intensificamos esa mirada de la importancia de ese diálogo de la luna y el sol. O sea, cómo todos los seres humanos somos parte de eso, porque tenemos el influjo de ellos. Entonces, que en la dualidad del universo, por lo tanto, la dualidad de la Tierra, la dualidad de la naturaleza, de la que somos parte, nosotros somos razón y emoción. Lo principal no es la razón. Ambas comparten un papel fundamental, y recordando que lo femenino y lo masculino son paridad, pero debieran ser también equiparidad para llegar a una igualdad. Y que cuando pensamos, cómo ordenamos nuestro pensamiento, cómo ordenamos nuestra razón, la ordena la emoción. Si negamos la emoción, la emocionalidad, alcanzamos, dice nuestra gente, menos profundidad en nuestro pensamiento. Porque la emocionalidad nos permite comprender que somos apenas una pequeña parte, como dice ese centro que le aludía hace un momento, que se denomina Ichofil Monien, que se puede traducir como biodiversidad, pero que significa la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de la vida, de todo lo viviente.
Muchas gracias. Pasamos a Diana. Muchas gracias. Bueno, con esta conversación tan hermosa y tan profunda, tan densa, quisiera traer un poquito más entonces de este contexto más actual, justo aprovechando mucho de lo que ya nos ha dicho Helicura. Ahora Chile, estamos desde Brasil, Alay, me imagino también Gianni y yo, pendientes de lo que está pasando en Chile desde el 2019, luego el 2020, y ahora están ustedes con este proceso fundamental de la constituyente. Hablamos, usted habló de todo, de la necesidad de paridad, y vemos una composición paritaria en este grupo, y vemos sobre todo a una profesora mapuche, presidenta de la Convención Constituyente de Chile. Me llama también la atención que la Biblioteca Nacional presente a su obra como la de un mediador cultural. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿qué le parece eso de las mediaciones culturales? Si eso, digamos, si eso en este momento, si usted ve algún avance concreto con estos números que vemos, paritarios, con la profesora mapuche, que ahí está en la presidencia, que me parece algo sumamente simbólico e importante. Pero ¿cómo lo ve usted? Son avances. Se ha galardonado a un poeta mapuche, son avances de mediación cultural, estas mediaciones que tenemos tan pendientes, esto que ha dicho, ¿no? De levantar puentes en lugar de levantar murallas. ¿Será posible también levantar puentes entre los poderes del Estado? ¿Será posible que estos puentes finalmente se levanten en la estructura institucional del Estado-Nación de Chile? ¿Cómo lo ve usted? Difícil pregunta, Diana. También tengo que decir que la respuesta es larga, pero intentaré cercarla un poco. Yo me he declarado desde hace décadas un escéptico optimista, porque me parece que el camino, ese ancho camino que se abre, requiere cuestiones que son fundamentales, pero también, por eso, difíciles de abordar. A mí me parece que ha habido avances, sin duda. Siempre ha habido avances, pero a veces muy pequeños, y esta vez, claro, es un avance más importante, que no me quitan a mí lo escéptico optimista. Porque el Chile superficial y enajenado sigue con su poder todavía, diría, bastante sólido todavía, ¿no? A pesar de lo ocurrido, se ha menoscabado mínimamente. Entonces, a mí me parece que hay algo que es difícil que ocurra en corto plazo, pero será cuando se alcance el momento en que podemos comenzar a hablar y a ver un avance real. Y que veamos a esa otredad con el trabajo, a través del trabajo de convocar a la ternura.
de aceptar que el otro, la otra, no es más, pero tampoco menos que nosotros. Y que cuando se entra a un diálogo, el diálogo no es de poder, sino de búsqueda de igualdad. Y creo que en Chile, como tal vez en buena parte del mundo, eso está aún lejos de suceder. Para que lo que está ocurriendo más allá de los escritos, en una constitución que yo, cuando me preguntaron hace algunos meses, dije que tenía que ser un libro poético, con palabra poética, pero requiere que la chilenidad profunda entonces ocupe un lugar en sí mismo, que empiece a cuestionarse, que empiece a pensar que hay la posibilidad de una enriquecedora conversación. Pero si queremos igualdad, entonces el Chile profundo tiene que empezar a pensarse a sí mismo, a asumir ese camino de posibilidad de mirarse a sí mismo con tranquilidad, con amor, mirarse al espejo de la interioridad y de la exterioridad y decir, este soy yo, ¿no? Y vamos adelante. No soy ni más ni menos que los demás. Entonces, asumirse creo que es un requisito básico, fundamental, para que esto tenga solidez. La conversación, reitero, tiene que ser entre iguales. Y en lo que por lo menos yo percibo, la discriminación, la desmemoria, sigue muy, muy vigente, muy reiterada a través de discursos, a través de conversaciones. Entonces, está bien, va a surgir seguramente una constitución que reafirme algunas cosas que estaban en la constitución anterior, pero que se desconocían, y que también establezca nuevos aspectos. Pero sin duda eso va a depender de cómo el pueblo chileno en su diversidad, el pueblo chileno profundo en su diversidad, sea capaz de expresar y sobre todo de reclamar esos derechos, esas visiones. Entonces, sin eso yo creo que poco futuro tendrá esa nueva constitución si el grupo de poder se va imponiendo, incluso que puede llegar a, como ya lo están manifestando, a no aprobar, ¿no? Hacer que Chile profundo, que es la mayoría, vote por no aprobar la constitución. Porque ese es un riesgo real. Vemos, seguramente ustedes allá en Brasil tendrán a lo mejor más antecedentes que nosotros, a veces en el interior de un país en cambio tan profundo como esperamos que suceda en Chile, tenemos menos información, así como general, de lo que está pasando, ¿no? Así es que
veo que es un momento esperanzador, pero también para mucho escepticismo. Porque por lo que yo me he enterado a través de los medios, que aquí, sobre todo, la radio a veces no se escucha bien, medios que parecen democráticos, pero que están trabajando para el pequeño grupo de poder. Y de pronto a mí me parece que dentro de la constituyente a veces esa minoría que, que responde a los grupos de poder es capaz de casi torcer la mano de la mayoría que está con toda la esperanza, con todo el optimismo, con todo su conocimiento de su cultura, intentando plantearla, intentando llevarla a la página, ¿no? Entonces, como alguien ha dicho, esta es una verdadera revolución si es que llegara a concretarse, ¿no? Es un momento impensado, puesto que aquí estamos en un país con una gran macroeconomía, pero que beneficia solo a los pequeños, a ese pequeño grupo de poder. Y ya sabrán que ha habido grandes desfalcos y ventas muy cuestionadas de minas y de ocupación de territorios. Aquí las forestales siguen avanzando, siguen atentando contra las napas subterráneas del agua, miles de hectáreas plantadas de pino y eucalipto. Yo cuando hablan contra el pino y eucalipto digo, yo por lo menos pienso en la brisa, en su susurro entre las ramas de un pino. Pienso en la hoja de un eucalipto, ¿no? Que mi madre, aquí hay 2 o 3 eucaliptos, ¿no? Porque es bello el eucalipto, como es bello el pino también. Mi madre la ponía en la cocina a fogón, en la ruca, ¿no? De antaño, ponía en el centro un tarro o un artefacto de greda, ¿no? Que llamamos nosotros un metahue, ¿no? Entonces, en el tiempo del invierno, para ¿no? ayudar a la respiración, y su aroma tan suave o a veces tan intenso, pero tan agradable. Entonces yo digo, bueno, el pino y el eucalipto, como dirían en el mundo occidental, de cristiandad diversas, no tienen la culpa, ¿no? Es como lo mismo pensar en el ser humano, en el hombre, y hoy día tal vez en la mujer, que están en un ejército, reunidos en un ejército, ¿no? La culpa no la tiene el ser humano, la tiene el sistema. ¿A qué lo obliga? ¿No? Y aquí lo mismo, los pinos y eucaliptos. El problema no es que estén, el problema es que ocupen miles de hectáreas, ¿no? Y estén terminando, como digo, con las napas subterráneas del agua. Entonces, cuando dicen, y tal vez Diana, yéndome o saliéndome un poco de la pregunta,
cuando dicen que los mapuches, que somos mayoría como pueblos nativos acá, nos oponemos a las forestales, pues son un gran problema, y acusan a nuestra gente que acciona en contra de ellas como violentistas. Entonces, pero o terroristas incluso, pero qué más violento que hacer algo como la instalación de pino y eucalipto por miles de hectáreas, sabiendo que se atenta contra el agua y que el agua es el agua de la vida, ni más ni menos. Y que los bosques, porque esto otro es plantación, y que las denominan bosque. Entonces, ahí hay otro aspecto del problema conceptual. Entonces, que el bosque diverso, que permite la vida de los insectos, de los animalitos, protege la vida del agua. Y que cuando los virus y bacterias están vilipendiadas en este tiempo pandémico, pero ocurre que su acción ha sido siempre cuando ha sido violentado su medio. Y hay que recordar que como se ha comprobado científicamente en este tiempo, las bacterias y los virus, bueno, los virus son habitantes del universo y fueron los primeros habitantes de la Tierra y estarán después que nosotros también. Y entonces se ha violentado el espacio de ellos, de ellas, como habitantes de la naturaleza, de la Tierra. Entonces, ¿hay algo más terrorista que eso? Porque ¿cuánta vida ha costado? Así que bueno, eso de momento por... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Perdón. Si me permiten, comencé con un poema. Yo estoy encantado de conversar con ustedes, pero tampoco quiero quitarles espacio de su tiempo un día domingo a ustedes, ¿no? Siempre hay compromisos con la familia, ¿no? con los amigos y amigas que hoy día pueden acercarse a nosotros, dado que todos somos un peligro para todos. Entonces, pero ya es posible, por lo menos aquí en Chile, compartir que es algo que han hecho muy bien gracias al tesón de las universidades que recomendaron lo que en principio demoró el gobierno en llevarlo adelante, pero finalmente lo hizo, que es la vacunación. Entonces podemos reunirnos tomando todas las precauciones, ya con más confianza con la familia, ¿no? Entonces quiero leer un poema a propósito de lo que hemos estado conversando. ¿Me lo permiten, no? Es breve, es breve. Yo en general soy malo también, evito todo esto, pero con esta virtualidad que nos impide ir, porque a mí me ha tocado estar prácticamente en toda América, me falta un par de países a los cuales no he sido invitado, buena parte de Europa, y también he sido invitado a Vietnam y a China, ¿no? en Oriente. Bueno, en Oceanía, reiteradamente también a Australia. Entonces he estado, por supuesto, en vuestro bello territorio. O sea,
Este poema se llama Ichofil Mongen. Mai, inei feyentula yafui, pingeken. Tiko feita mongen. Welu, chem kamtako, mulenole kruf. Welu, chumkeiti kruf. Katiko, mulenole mapu. Welu, chumkeita mapu. Mulenole ti kuchal. Welu, chumkeita kuchal. Mulenole ta ante. Comienza diciendo ese poema en Mapudungun. El agua de la vida. Sí, ¿quién puede dudarlo? Me dicen. El agua es la vida. Pero, ¿qué hace el agua sin el aire? Pero, ¿qué hacen el aire y el agua sin la tierra? Pero, ¿qué hace la tierra sin el fuego? Pero, ¿qué hace el fuego sin el sol? Pero, ¿qué hace el sol sin la ceniza de la luna? Pero, ¿qué hace la luna sin el canto del silencio? Pero, ¿qué hace el silencio si no sucede la contemplación? Pero, ¿qué hace la contemplación sin la palabra? Pero, ¿qué hace la palabra sin el aliento de la naturaleza? Pero, ¿qué hace la naturaleza sin el agua de la vida? Por favor, continúe usted este poema en medio de los últimos bosques, en el rocío de la madrugada, a orillas de los menguados ríos, saltos, lagos, mirando los barcos en el horizonte del mar y en el aire contaminado del día, en la cumbre nocturna y más delirante de la imaginación. Muchas gracias. Bueno, a mí me parece que el gallo gritó, ¿no? Escuché a su gallo para decir, bueno, es hora de levantar o es hora de despertar para tu trabajo, para tus cosas. No, yo digo que yo tenía una pregunta también, que no era algo sobre los sueños, ¿no? Hice toda una explicación, pero yo diría que para las otras culturas, ¿no? Otras culturas ancestrales, el sueño es una categoría, yo diría, de pensamiento y de acción y de actitud, principalmente, colectiva muchas veces, como los chamacocos del Chaco paraguayo, ¿no? Que despiertan y hacen una reunión para contarse, cada uno contar sus sueños. Entonces, yo quería saber cómo, si es posible, ¿no? Saber cómo intentas explicar los sueños para ti mismo, para el poeta, y si los poemas tienen algo que ver con sus sueños personales. Claro, claro. Alay, ese es un tema muy hermoso. Como decía, es un idioma que las culturas occidentales han ido olvidando y también entre nosotros el día, y eso me lleva a la memoria de este diálogo entre nuestra casa tradicional, la casa de mis abuelos, con la casa de mis padres, la casa azul. Esa casa tradicional se denomina ruca, y que cuando nos reuníamos en ella, pasábamos la mayor parte del día allí, hasta tarde en la noche, y luego
sobre todo en el tiempo de frío, de invierno, porque aquí también cae nieve. Entonces pasábamos a la Casa Azul, muchas veces en tiempo de primavera, verano, dormíamos ahí a orillas del fogón, cada uno con sus ¿no? Cobijas, ¿no? Y la pregunta, cuando nos reuníamos a la hora del desayuno, para comenzar entonces el día, la hacía en general la abuela, ¿no? Y decía, Peumaimi, Chen Peumaimi, Peumatuimi. Entonces, soñaste, ¿qué soñaste? ¿Soñaron? Entonces, comenzaba cada persona a contar lo que había soñado, sabiendo también cuáles son los sueños verdaderos. Porque, como suele decirse, todas las personas sueñan, pero no todos recuerdan sus sueños porque precisamente han ido olvidando ese idioma. Y pensando también cuáles son los sueños verdaderos, como decía, que se producen al final de la noche y antes que aparezcan los primeros rayos del sol. Porque como hoy día también se sabe a través de la ciencia, nosotros soñamos en un comienzo, a lo mejor si no tiene esa costumbre, esa cultura de los sueños, no alcanzas a los sueños verdaderos, ¿no? Sí, pero a la reiteración de lo vivido en lo cotidiano. Entonces, y comenzaban a contar sus sueños, mujeres y hombres, en una familia numerosa, a orillas del fogón, tomando ahí el desayuno. Y así nosotros, los niños y niñas, comenzábamos también a aprender las claves para interpretar esos sueños. Y hasta el día de hoy seguimos constatando, yo personalmente a mí lo cuento en un libro sobre, ¿cómo se llama?, de memoria, que se llama La vida es una nube azul. Entonces, el acercamiento o la evidencia del futuro está ahí a través de los sueños. Entonces, que también nos permite explicarnos un poco de ese misterio al que aludía también en el comienzo de nuestra conversación, porque los sueños se adelantan, ¿no?, a lo que nos va a ocurrir. Y lo que sabemos es que no podemos intervenir en ellos. Simplemente constatar lo que va a suceder. Porque, claro, no podemos cambiar el tiempo, como decía, cuando nuestra gente dice, no elegimos el tiempo para nacer, ni el territorio, ¿no?, ni la familia, etcétera, etcétera. Entonces, los sueños nos permiten también reunirnos, conversar con nuestros antepasadas, ¿no?, poder visualizar a nuestros seres queridos, ¿no?, visualizar el espacio en el que habitamos y que a lo mejor ya no está. Y develar un poquito de ese misterio del círculo de la vida, ¿no?, que comienza, como decía, para nosotros en el azul del infinito, del oriente, y que continúa cuando el espíritu decide abandonar a su casa transitoria y abandona su cuerpo y continúa su camino hacia el río de las lágrimas. Entonces,
en ese viaje, ¿no? En ese viaje, porque la vida, nos dicen, es un viaje, somos parte de un caudal, ¿no? Que se inicia en la cordillera y termina en el mar, ¿no? Entonces, nos permite ver si nuestro camino está bien o tenemos que enmendar aspectos de ello. Siempre hay que hacerlo, porque el error está en el paso siguiente al que tenemos que, en este camino en el que vamos. Y los sueños también reafirman nuestras conexiones con, no solo con la familia, sino que también con lo que llamamos nosotros el Tubún, Kupalme y nuestra Lof, ¿no? El territorio, la familia y la comunidad a la cual pertenecemos. Y así también a veces los sueños se dan colectivamente, cuando es algo que concierne a toda la comunidad. Entonces puede haber 2, 3 o más personas que se sueñan algo en relación a lo mejor a algo positivo que viene o algo negativo que viene. Y entonces, quien interpreta los sueños colectivos se denomina pelón, ¿no? El que interpreta o la que interpreta los sueños. Y quien comunica esto es el lonco de la comunidad. Lonco significa cabeza, ¿no? De la comunidad. Los sueños nos permiten hacer algunas afirmaciones, que el territorio, por lo tanto, incluidos los sueños, el territorio que tenemos que caminar, el camino que tenemos que andar, es un territorio cultural. No es el territorio político, a propósito de todas las preguntas y toda esta conversación, no es un territorio político que se ha impuesto, ¿no? Como las plantaciones se ha impuesto sobre el bosque. La política ha pasado lo mismo, solo que la política pertenece al territorio cultural. El territorio cultural es el equivalente al itrofil monien, la totalidad. La política es un fragmento. Cuando la política, nos dicen los sueños, es sacada e impuesta sobre el territorio cultural, es cuando entonces vienen los equívocos, ¿no? y los abusos de poder. La política tiene que retornar, y yo siento que la constituyente va a permitir aquello, a lo mejor, tiene que retornar a la comprensión, trabajar la desmemoria, que la política es solamente un fragmento del territorio cultural. Que cuando la política se haga pensando en que tiene que responder a un territorio cultural y por lo tanto a todo lo que en ella habita, va a tener un giro que nos va a brindar, si eso sucede, mucha esperanza, también mucha justicia, ¿no? Una legítima justicia. Entonces, la conversación en torno a los sueños implica aquello intangible, pero que nos permite ver, que hace más nítido aquello visible. Maravilla, muchas gracias. Me gustó mucho. Agradezco la entrevista y todo lo que aprendimos y que vamos a seguir aprendiendo, ¿no? de sus escritos, de sus poemas, y no hay
cómo decir la emoción que sentimos en estar con usted. Gracias. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Abrazos a su familia y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.